Lo dijo él. A primera hora. 7 de la mañana con 47 minutos, como lo habíamos anunciado ya previamente al inicio de este noticiero. Se encuentra con nosotros César Martín, presidente del Consejo de Comunicación. Muy buenos días, presidente. Muchísimas gracias por estar aquí en la primera hora. Buenos días, un gran saludo para usted y para toda su audiencia. Bien, quisiéramos iniciar poniendo en contexto esta primera pregunta también. Hace algunos días, una semana aproximadamente, se dio, digamos, esta retención de parte de una comunidad indígena a 3 policías en Cotopaxi. Estos 3 policías habrían revelado que se estaba utilizando un medio de comunicación, una plataforma para infiltrarse dentro de las comunidades, de infiltrarse incluso dentro de los medios de comunicación de manera general. Para el Consejo de Comunicación, digamos, ¿cómo vieron esto? ¿Fue preocupante? ¿Es preocupante aquello? Bueno, siempre que hay un indicio de que se utiliza el sistema de comunicación, en este caso los medios, para cualquier cometimiento de una irregularidad, definitivamente es algo que llama la atención del Consejo de Comunicación. Recordemos que la meta fundamental del Consejo de Comunicación es precisamente velar por el funcionamiento adecuado del sistema de comunicación del país, que incluye a los medios, a los periodistas y a todos los trabajadores de la comunicación. Dentro de las competencias que tiene el Consejo precisamente está el tema de velar por esta libertad de expresión. Sin embargo, existen algunos temas importantes que fueron modificados de la ley anterior, que precisamente, no sé si la palabra correcta es limitan, pero sí ponen el rol de la regulación de parte del propio medio y no de una organización o de una institución externa. El control que nosotros tenemos, o digamos el registro que nosotros tenemos, es el denominado registro público de medios, que sin embargo, vale la pena aclarar, no es un registro primero obligatorio, ni tampoco es un requisito para la operación de un medio. Es más bien una manera de llevar un control de este acompañamiento que hace el Consejo de Comunicación y de alguna manera ayudar a concientizar a los medios legalmente inscritos para que puedan desempeñar su trabajo de la manera más responsable posible. Dentro de ese tema no hay una obligación del registro, lo que sí obviamente está el tema de que si los medios necesitan pautar, contratar con medios públicos, es mandatorio que presenten como un documento habilitante este registro público de medios. Ok, en ese sentido, entonces, el Consejo de Comunicación ha pensado tal vez en alguna manera de regular ese tema, ese tipo de medios, incluso el cuestionamiento que tiene legítimo la ciudadanía de saber qué es una plataforma solo que digamos pone información de uno u otro lado y qué es realmente un medio de comunicación. ¿Podría tal vez ser a través de este registro público de medios? Bueno, es una forma dado que hay un interés obviamente de los medios legalmente constituidos para poder contratar pauta con instituciones públicas en general. Ahora, es un tema bastante interesante que está dentro del debate, no solo en el Ecuador, sino a nivel internacional, el tema de los denominados medios públicos, como usted bien cita. ¿Qué son los medios públicos? ¿Cuál es la diferencia? Perdón, públicos no, me estoy hablando de digitales. Digitales, sí, estaba claro. cambiando la idea, disculpe. ¿Qué son los medios digitales? ¿Cuál es la diferencia entre un medio digital legalmente constituido y alguien que pues simplemente toma una camarita y se graba o tiene otra persona que lo grabe y se declara per se ya un medio digital? Es un tema bastante interesante y es un debate a nivel mundial. De hecho, justamente en el Pleno del Consejo discutimos ya este tema y hemos hecho algunas acciones al respecto porque es una realidad. Todos sabemos y siempre lo decimos, la tecnología se mueve más rápido muchas veces que la regulación, pero eso no quiere decir que no llegue, que no exista y que la legislación o que la normativa no acompañe a este tipo de acciones. Es una realidad, los medios digitales son el presente y el futuro de la comunicación. Tal como evolucionó la tecnología, el aire es eficiente, llega tal vez a muchos sitios, pero cada día a través del internet, la cobertura que se tiene hacia la ciudadanía a través del internet es mayor y de mayor calidad y de mayor frecuencia, por lo tanto mayor velocidad. Por lo tanto, los medios digitales son una realidad y tiene que haber normativa que ampare un funcionamiento adecuado de medios digitales. Hay algunos hitos fundamentales. Por ejemplo, para hacer un medio digital, lo primero que se va a necesitar demostrar pues es una constitución legal de esa empresa que constituye el medio digital, tema de normativa o de documentación que así lo acredite. Yo creo que ese es un punto de partida en el que estamos todos de acuerdo, que no debería haber mayor discusión. Pero de allí el tema de cobertura, a diferencia de lo que había en el espectro del aire, uno decía en tales provincias,
para catalogarlo como medio local, como medio comunitario. Ese tipo de cosas es más complicado a través del Internet, porque inclusive el medio puede no estar en el país y tener una cobertura total. Entonces esos son justamente los temas que tenemos que afinar. Algo muy importante, no es potestad del Consejo decir, hoy, estos son los medios digitales, mañana vengan a inscribirse. Si se hace alguna modificación, tendría que ser como se hizo en el año 2022, a través de reforma de ley o de reglamento de ley. Nuestra labor es proponer, conversar con asambleístas, con ejecutivos, para ver una manera y un vínculo para poderlo hacer. Y en ese contexto, ¿el Consejo está trabajando en una normativa que pueda regular aquello? Estamos trabajando en propuestas, definitivamente, por supuesto, fundamentadas en ley y en experiencias internacionales. ¿Sería un proyecto de ley o qué sería? Depende, en principio sí sería un proyecto de ley, ¿verdad? Porque de esa misma manera fue cambiada la normativa, porque recordemos que antes del año 22 y durante un lapso sí se permitió la inscripción de medios digitales, y fue una reforma que se hizo en el año 2022 de ley que se lo bloqueó. Entonces, de esa misma manera tendría que volverse a incorporar, precisamente recogiendo cuáles fueron los requerimientos, cuáles fueron los problemas de ese tiempo, cuáles son las realidades tecnológicas de hoy y cuáles son las expectativas. Pero algo que queda clarito es que no podemos simplemente quedarnos sentados esperando y que las cosas pasen, porque no es así. Los medios digitales son el presente y el futuro, como decía. Es decir, entonces usted me confirma que se estaría trabajando en esta normativa que podría ser un proyecto de ley desde el Consejo de Comunicación. Propuesto por nosotros y obviamente hecho por las instancias competentes. Bien, vamos a otro tema que también es muy preocupante. En los últimos días hemos tenido conocimiento de 2 asesinatos de 2 de nuestros colegas, uno de Javier Alberto Ramos Pereira. Él fue asesinado el pasado 21 de agosto en Guayaquil. Él formaba parte de Diario El Universo. Y también en el Carmen, Ronald Farías, un locutor que también ha sido asesinado. ¿Qué cifras está manejando ahora mismo el Consejo de Comunicación sobre los ataques a periodistas, no solo los que llegan lamentablemente a estos asesinatos, y qué se está haciendo al respecto? Bueno, nosotros definitivamente una de las labores que tenemos es la protección al trabajo periodístico, y cómo lo hacemos, cómo lo podemos constatar, porque por supuesto es importante recabar cuando estos temas ocurrieron, pero también sería bueno y sería interesante poderlo hacer de manera preventiva, ¿no? Hablando específicamente de hechos, nosotros en lo que va del 2025 hemos monitoreado y hemos recibido 107 alertas. Como comentaba en alguna ocasión que ya visitamos acá, en el Consejo tenemos un visor de alertas, de amenazas al trabajo periodístico que está disponible para la ciudadanía a través de nuestra página web. Digamos, perdón, ahora lo volvemos a repetir porque es importante, pero ¿qué significan las alertas? Estas 107 alertas, digamos, ¿de dónde vienen? Unos ejemplos, tal vez. Sí, ¿A claro. qué se le denomina alerta? Sí, alertas. A ver, nosotros primero que nada tenemos un departamento de monitoreo de estas alertas. Es decir, no es que estamos esperando a que alguien nos avise, sino que estamos monitoreando medios, redes sociales, en búsqueda de estas posibles alertas. ¿Alertas de qué tipo? Pueden ser amenazas al trabajo periodístico, amenazas a la persona, pueden ser obstrucciones al trabajo periodístico, que los periodistas no pudieron, qué sé yo, llegar a una cobertura, que no pudieron acceder a algún tipo de información. Pueden ser también otro de los más populares, obstrucción de la justicia hacia el trabajo periodístico, demandas recibidas a periodistas, entre otras. Nosotros en ese sentido hemos recibido 107 alertas de este tipo en el año 2025, 95 dirigidas hacia trabajadores, 12 hacia medios, la mayoría de ellas en Pichincha, 536, y en Guayas, 228. Ahí nosotros, ¿qué es lo que hacemos cuando recibimos estas alertas? Pues las procesamos, abrimos una ficha de seguimiento. En caso de que la amenaza esté latente, contactamos al periodista, ya sea directamente o a través de los gremios, para ofrecerle las ayudas. ¿Y cuáles son las ayudas que nosotros hacemos? Por ejemplo, podemos acompañar. Inclusive hace un par de meses colocamos ya una denuncia en la Fiscalía del Estado precisamente por un atentado contra un periodista. Podemos solicitar el tema de protección con la Policía Nacional, que lo hemos hecho en 5 ocasiones ya en lo que va del año. Temas de acompañamiento con el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, con acompañamiento psicológico. Y bueno, también el tema de asistencia técnica en libertad de expresión, por ejemplo, a través de las Fuerzas Armadas, que hemos hecho. Contactos también con unidades judiciales, Defensoría del Pueblo. Son las 34 acciones concretas que han salido de las alertas. Algunas alertas pues no redundan en una acción específica, sino en un acompañamiento, en una conversación. En los casos que usted citó específicamente, nosotros inmediatamente contactamos a los familiares
de los periodistas atacados. Lamentablemente no habíamos tenido una alerta previa de alguna amenaza que nos hubiera permitido activar los protocolos con Policía Nacional, con Fiscalía, como sí fue el caso de otros 3 que sí están en nuestro monitoreo de alertas, por ejemplo el periodista Arteaga en Manabí, que recibió la amenaza y nosotros activamos con Fiscalía la denuncia y activamos también el tema de la protección. En estos casos, lamentablemente, no pudimos o no encontramos ninguna amenaza o no hubo ningún indicio que nos permita ayudar a activar los beneficios que tiene el Estado en este tema. Definitivamente, todos sabemos la situación importante que vive el país. Más bien, en este sentido, mi llamado es hacia los trabajadores de la comunicación que confíen en el Consejo, que nos contacten, ¿verdad? Que nosotros podemos brindarle a través de las funciones del Estado este acompañamiento que sería muy importante para poder atacar estos temas. Ok, usted me decía entonces que una de las ayudas es la protección de Policía Nacional, se puede requerir la protección. Sí. De estas 107 alertas, tal vez hay periodistas que ahora mismo, o medios de comunicación incluso, que ahora mismo cuenten con vigilancia o protección de la Policía Nacional. Sí, tenemos precisamente 5 intervenciones solicitadas, obviamente no le voy a decir cuáles son, Claro pero hay 5 en lo que va del año donde ocurrió este tema. ¿En qué consiste entonces esa protección? Por ejemplo, ¿Es ingresar... esporádica o es permanente? Depende, eso ya lo determina la Policía Nacional a través de su análisis de riesgo. Lo que hacemos es ingresarlo al programa o solicitar que se lo ingrese al programa de protección de víctimas y testigos. La policía hace su análisis y lo hace de manera permanente, ese análisis de riesgo, para determinar la duración del mismo. Pero al mismo tiempo estamos con otras unidades policiales y la Fiscalía también solicitando las investigaciones del caso. Por ejemplo, de los 2 casos que usted tiene en este momento, todavía la Fiscalía y la policía están en las investigaciones preliminares. No tenemos todavía conocimiento exacto de cuáles fueron los causales de estos asesinatos. Sin embargo, estamos pendientes para poder activar todas las acciones respectivas. Y sobre estas 100 alertas también me surge la pregunta de lo que hablábamos al inicio. ¿Cómo se identifica que es un medio de comunicación o una plataforma de comunicación? ¿Cómo se identifica que es un periodista? Y esto lo digo porque hay muchas personas que trabajan en estos medios de comunicación o estas plataformas, como lo quiera llamar, que no tienen, por ejemplo, un título, pero que sí los vemos constantemente en coberturas, etcétera, los conocemos incluso. Entonces, para, digamos, registrar este tipo de alertas, se hace también una identificación si es un medio de comunicación o no, si es solo una plataforma de información, si es una plataforma de propaganda, etcétera, y lo mismo con los periodistas. Sí, efectivamente, ese es un tema también fundamental el que usted menciona, y nosotros ya hemos venido trabajando en esto. Tuvimos una reunión con Cenecit precisamente de este tema, porque para nosotros es importante acompañar al registro público de medios con un catastro, si se quiere, ¿verdad?, de los periodistas que conforman los medios, para poder tener esta ayuda de manera más orgánica también, porque es verdad lo que usted dice, es decir, sale un nombre, no lo tenemos registrado, y cómo coordinamos estas acciones. También hay una realidad que es importante, ¿no?, que por circunstancias diversas el ejercicio del trabajo periodístico en el Ecuador, específicamente o especialmente en provincias o en territorios, en lugares donde se ejerce el periodismo comunitario, no ha sido profesionalizado. El Consejo también tiene acciones importantes en ese sentido, como está el tema de la formación profesional. Estamos coordinando de manera muy activa el aumento del número de becas, y justamente en ese tema estamos trabajando con becas de pregrado, porque lo que tradicionalmente se había hecho es trabajar con becas de posgrado, que está muy bien. Tenemos este programa Soy Logarte, que precisamente hasta ayer fue la postulación para este tema de las becas, pero siempre han sido a nivel de maestría. Pero ¿qué pasa con el periodismo comunitario? Lo que usted dice, periodistas que muchas veces tienen años ejerciendo la profesión, pero que no tienen ese nivel de profesionalización, y es allí donde el Consejo también lleva y hace este acompañamiento. Vamos a salir con becas de pregrado precisamente para poder tener esa profesionalización requerida de quienes ejercen el trabajo comunitario, en este caso del periodismo. Yo creo que es importante, y esa es una de nuestras labores, o sea, que el sistema de comunicación sea lo más profesional posible, y que se conozcan los ámbitos y apariciones de la ley, o mejor dicho, precisiones que tiene la ley en cada uno de los ejercicios. De hecho, eso también es un pilar que acompaña la protección física del trabajo periodístico, que el trabajador de la comunicación conozca cuáles son sus deberes, derechos y atribuciones en el marco de la ley para ejercer la profesión, que conozca también sobre protección. Eso es algo importantísimo que estamos haciendo en nuestras últimas capacitaciones. Le hemos pedido, y muchas gracias nuevamente a la Policía Nacional, que nos acompañe con estas capacitaciones hacia periodistas en temas de defensa personal y de protección, que son fundamentales en los tiempos que hoy vivimos. Bien, volviendo entonces también a estas alertas, a estas amenazas, al Consejo de Comunicación
¿Le preocupa que, digamos, en lo que va del año haya ya 3 periodistas asesinados? Le incluyo también en esa misma lista a Patricio Aguilar de Esmeraldas, y que hayan estas 107 alertas de ataques, de amenazas al ejercicio periodístico, incluso en comparación con el año anterior. Bueno, sí, definitivamente nuestro ideal y para lo que trabajamos es para que estas alertas sean las mínimas posibles, haya la menor incidencia. Por supuesto, hay factores que inciden de manera importante, que son pues el tema de la seguridad nacional, el tema de grupos, ¿verdad?, de delincuencia organizada que están inmiscuidos en diferentes acciones. Y precisamente nuestra labor es ayudar al periodista, ayudar a los trabajadores de la comunicación para que este tipo de cosas no ocurran. Pero parece paradójico, ¿verdad? La clave aquí está en la comunicación, que puedan contar con nosotros para poder brindar estas ayudas preventivas. Por supuesto, el Estado tiene que trabajar, como ya lo sabemos, desde diferentes ámbitos para mejorar la situación de seguridad. Sabemos que lo están haciendo. Y por el lado periodístico, por el lado de la comunicación, nosotros trabajar también, y eso es lo que le proponemos. Una de las cosas importantes que destaca esta nueva gestión del Consejo de Comunicación es esa: estar más comunicados, estar más presentes en los medios, en territorio. Por ejemplo, nosotros nuestro pleno del Consejo lo estamos llevando, lo hacemos una vez al mes y lo estamos llevando a todas las provincias del Ecuador. Estuvimos en Guayas, estuvimos en Cotopaxi, vamos a estar en Azuay, vamos a estar en Loja, vamos a estar en la ciudad de Puyo, justamente para aprovechar esas visitas del pleno y conversar con los medios, ponerles de manifiesto lo que estamos hablando ahora, que muchas veces no se conoce, y también por eso ocurren estos temas, ¿verdad? Porque no se toman medidas de protección. Hay la acción policial, hay los esfuerzos que está haciendo el Estado, el gobierno nacional, para reducir el problema de seguridad, pero también nosotros como trabajadores de la comunicación tenemos que aprender a defendernos, a cuidarnos y a protegernos. Nosotros trabajamos para reducir este tema y de hecho esa es nuestra meta general. Ok, ahora sí, lo que antes estaba pendiente, ¿en qué páginas se puede encontrar, se puede uno registrarse si se quiere, o tal vez denunciar este tipo de alertas? Sí, cómo no. En la página www.consejodecomunicacion.gov.es podemos encontrar varias cosas. Una de ellas es el visor de alertas. Si nos vamos a la parte inferior de la página, es un visor en tiempo real de las alertas que han habido. Están clasificados por tipos de alertas, por provincias, por sexo de los trabajadores de la comunicación afectados, entre otras cosas. Eso es como para conocer en tiempo real. Bueno, la actualización es semana a semana, ¿verdad? No es minuto a minuto, pero en tiempo real el tema del monitoreo de las alertas. Estamos trabajando también allí mismo en un visor de las respuestas que se ha dado a las alertas para que la ciudadanía lo conozca. Y allí también están otros links importantes. Uno, por ejemplo, el tema del registro público de medios. Están los requisitos, la forma de acceder, los teléfonos. Es un trámite sin costo alguno, por cierto, para los medios. Y también está nuestro canal de comunicación para poder, ya sea está bueno el teléfono también, o a través de un chat que está incluido ahí en la página web, poder hacer el contacto con nosotros. Tenemos gente que está dedicada a eso, ¿verdad? Así que es muy importante que los trabajadores de la comunicación lo conozcan y lo aprovechen. Bien, César, para ya ir finalizando, me preguntan por acá también algunos colegas desde el Consejo de Comunicación, tal vez se puso, digamos, alguna denuncia, alguna alerta, digamos, tal vez se trabajó en algo investigativo respecto de estas denuncias que salieron en contra de Willard TV y de la infiltración de policías dentro de chats de comunicación, chats de periodistas, etcétera. Bueno, no, en este caso, al no estar el medio registrado, bueno, está registrado porque justamente fue un medio digital que se registró en esa ventana donde le decía que estuvieron habilitados los medios digitales y después no estuvieron los medios digitales. Pero no hay unas atribuciones o unas obligaciones que indiquen este registro. Es como que si yo mañana me diga, bueno, para que me contraten en tal lado yo tengo que enviar los datos. Pero a su vez la ley no da competencias al Consejo para hacer monitoreo y seguimiento. Es decir, no es que nosotros le podemos pedir, se les pide que actualicen esa hojita, pero siempre será digamos, a los criterios que los mismos medios impongan. Nosotros no hemos puesto ninguna denuncia porque no ha habido un hecho que afecte a un medio de manera particular, como en el caso, por ejemplo, de las afecciones de periodistas, o donde sí hubo afecciones directas a periodistas, y nosotros ayudamos y acompañamos con el medio. Y es más, nosotros no lo hacemos por nuestra cuenta e iniciativa. Lo que hicimos, por ejemplo, en el caso de uno de los periodistas, que no le puedo dar el nombre, donde presentamos la denuncia, fue contactarnos con él y él nos pide
ejercer la denuncia, ¿verdad? Ese diríamos es el mecanismo o lo que la ley nos da competencias de acompañamiento. Pero sobre esta denuncia de que que Policía Nacional podría estar infiltrada dentro de chats de medios de comunicación y que podría incluso ser un riesgo para la democracia, si se quiere, hay muchos análisis de aquello. Lo que nosotros hacemos en este caso es justamente acompañar a los medios. Ya tenemos una ruta de visitas a los medios, ¿verdad?, que precisamente nos ayude a revisar con ellos, siempre acompañando, nunca imponiendo ni sancionando, sus códigos de ética, sus maneras o sus procedimientos, a maneras de sugerencias de cómo optar por la ley. Recordemos que este consejo antes era el consejo, el CORDICOM, Consejo de Regulación, y ya no lo es más. Nosotros somos ahora un ente que vela por la libertad de expresión y que acompaña a los medios para ejercerlo de la manera más participativa. Cuando ejercemos una denuncia lo hacemos en coordinación con el afectado, no por iniciativa propia y exclusiva nuestra. En este objetivo y en ese contexto de velar por la libertad de expresión, ¿se ha pedido tal vez información a la Policía Nacional sobre esas denuncias? No específicamente, lo que hemos estado es monitoreando el tema. Estamos, como siempre, abriendo algún tipo de ficha o algún tipo de expectativa en ese caso para precisamente establecer cuáles han sido los lineamientos. Lo primero que nos saltó, al igual que a la ciudadanía, es cómo un medio digital, cuál es la constitución de un medio digital, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene? ¿Cuándo es un medio digital? ¿Cuándo no es un medio digital? De manera de que podamos de esa manera atacar el problema, es decir, alguien que no se escude a través de lo llamado medio digital para ejercer algo que no esté de acuerdo a la ley. Bien, César, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en La Primera Hora. Muchas gracias, un gran saludo. Bien, conversábamos con César Martín, presidente del Consejo de Comunicación, y le preguntábamos en efecto si habrá o no un nuevo registro público de medios. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.